¿Qué se nos narra este capítulo 15 de 1 de Samuel? Dios decide cobrar una deuda pendiente que tenía con un pueblo malvado, el pueblo de Amalek. Era el tiempo de ejecutar un juicio justo de parte de Dios sobre este pueblo y Saúl debía ser el brazo ejecutor del juicio. El pueblo de Amalek habían hecho la guerra contra Israel cuando pasaba rumbo a la tierra prometida. Muchos años atrás, desde ese entonces, el juicio de Dios fue declarado contra este pueblo malvado. Tal y, como lo dice Éxodo 17, 14 a 16, entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Luego Moisés edificó un altar, al que puso por nombre Jehová Nisi, diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. El pueblo de Amalek había comprado boleto con Dios por sus acciones. Estaban destinados a ser destruidos. La verdad, la instrucción puede parecernos muy severa, pero nos debe dar la idea del justo juicio y de la ira santa de Dios. Ciertamente, Dios es amor, gracia y misericordia, pero también es justo, santo y fuego consumidor. Saúl debía acabar por completo con todo rastro de este pueblo. No debía quedar en pie, ni un solo habitante, ni un solo animal, nada debía ser exterminado por completo. Saúl y sus tropas avanzan y ejecutan la orden, pero en el camino se les ocurre una brillante idea. En vez del exterminio total ordenado por Dios, el pueblo, avalado por Saúl, preserva la vida del rey de los amalecitas, el rey Agag, y juntamente con él lo mejor de su ganado. La supuesta idea que se tenía era que, con esto se realizarían sacrificios de alabanza a Dios. Supuestamente, esta sustitución de las instrucciones específicas de Dios por la iniciativa humana, serían de su agrado. Hacemos muchas veces lo mismo o algo similar. A veces las instrucciones de Dios nos parecen impracticables, obsoletas, fuera de realidad o raras, y pensamos que nosotros podemos tener mejores ideas de cómo reaccionar, responder o actuar en determinadas circunstancias, dejando de hacer caso a lo que Dios dice claramente en su palabra. Dejamos de confiar en su voz de autoridad y sabiduría, sustituyéndola con iniciativas meramente humanas. Por ejemplo, cuando Dios te dice que no pagues mal a la persona que te está tratando mal, ¿te parece más indicado darle su merecido a esa persona para que te deje de fastidiar de una vez por todas? Cuando Dios te dice que preserves tu pureza sexual, ¿te puede parecer más indicado gozar el momento y entregarte al placer, aunque sea en una relación física fuera del matrimonio y que Dios cataloga como inmoral? O por ejemplo, cuando Dios te dice que trabajes honesta y diligentemente, confiando en su provisión para tu vida, pero te parece que se está tardando mucho en traer la prosperidad que esperabas y piensas que si haces las cosas chuecas que los demás hacen podrás obtener más rápido por ti mismo lo que anhelas. En fin, a veces, nos pueden parecer las instrucciones de Dios fuera de contexto, impracticables u obsoletas, y las sustituimos por otras, poniendo nuestra fe en iniciativas meramente humanas. Saúl tomó ese camino descendente de la incredulidad en la palabra de Dios. Asumiendo que era más sabio, más justo, más bueno que Dios, se atrevió a sustituir sus instrucciones por instrucciones humanas. Contrario a la expectativa de Saúl, a Dios no le agradaron para nada sus brillantes ideas. 1 Samuel 15, 10 a 11 RV 1995 nos dice: vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Aquí está esa conexión entre la confianza y la obediencia. Saúl había apartado su confianza de Dios y en consecuencia hizo caso omiso o desobedeció las palabras de Dios. La desobediencia es la evidencia de la incredulidad. Después de la incredulidad viene la desobediencia. Samuel con tristeza va a encontrarse con Saúl y lo confronta por su incredulidad y su desobediencia. Saúl insistía que él había obedecido, pues había ejecutado en parte la instrucción, aunque había hecho algunos ajustes apropiados al plan original de Dios. Después de todo, se elevarían sacrificios en su honor. Samuel responde estas palabras que son muy conocidas y que nos muestran la esencia de una relación correcta de fe y obediencia en nuestro Dios. En 1 Samuel 15, 22 a 23 NV, Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención, más que la grasa de. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11.
Carneros, la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Saúl se había caracterizado por llevar las cosas según sus propias iniciativas. Saúl había apartado su confianza de Dios y por tanto, no obedecía al Señor. En una ocasión anterior, también tomando la iniciativa ofreció sacrificios que no le correspondían a él oficiar nuevamente, haciendo de menos la palabra e instrucción del Señor, sustituyéndola por sus propias ideas. Y con estas palabras se nos muestra qué prioridad tiene la obediencia para nuestro Dios. Más que sacrificios, más que adoración, más que cantos, más que cualquier otra cosa buena que hagamos para adorar al Señor, Él se complace en primer lugar en la obediencia. Porque la obediencia muestra un corazón que confía en el Señor. Por otra parte, la desobediencia es comparada con pecados escandalosos y que muestran un corazón completamente alejado de Dios como el de la adivinación o la idolatría. Dichos pecados muestran un corazón de incredulidad en nuestro Dios, asimismo la desobediencia es evidencia de incredulidad en nuestros corazones, y es así de tan en serio como debemos comenzar a considerar nuestra desobediencia delante de Dios. Cada vez que desobedecemos a nuestro Dios en alguna de sus claras indicaciones estamos mostrando cuánto confiamos en Él. Cada vez que escoges esperar y obedecer al Señor en vez de lanzarte a una relación que no agrada a Dios por escapar de tu soledad, estás mostrando un corazón de confianza en Dios. Cada vez que decides honrar a tus padres sujetándote a ellos aunque sea difícil, estás mostrando un corazón que confía en Dios. Cada vez que obedeces al Señor con tus diezmos, estás mostrando cuánto confías en Él. Cada vez que decides hacer lo correcto cuando todos te están presionando para hacer lo incorrecto, muestras un corazón que cree en lo que Dios dice y promete. Cada vez que perdonas en obediencia a Dios en vez de llenar tu corazón de amargura,